Pillé a mi mujer engañándome con su profesor de yoga y me dijo que era terapia, pero la verdad me hizo pedir el divorcio. Soy un hombre de 35 años. Estuve casado con mi ex mujer de 29 años, durante 3 años antes de que ella rompiera todas sus promesas y me engañara. Mi esposa y yo éramos 2 tortolitos y todavía estoy sorprendido de que tengo que compartir mi historia en esta plataforma. La primera vez que conocí a mi April fue en una elegante cena organizada por uno de mis amigos. Él y su mujer llevaban 11 años intentando tener un hijo, pero no lo conseguían. Así que cuando por fin su mujer se quedó embarazada, invitó a sus amigos íntimos a venir a celebrarlo con él. Ali conocía a April. Era amiga íntima de la mujer de mi amigo y charlamos y nos llevamos bien durante la fiesta. Casualmente, cuando llegué a casa esa noche y estaba navegando por mi Facebook, apareció la foto de April en mi notificación de gente que puede que conozcas y lo consideré una señal del universo. Me puse en contacto con ella, hablamos y fijamos una fecha para conocernos. Con el tiempo, nuestra primera cita dio lugar a más citas y a una relación. Luego nos casamos. April era un alma tan bella que casarme con ella fue como un sueño hecho realidad. Era perfecta para mí y una mujer muy trabajadora. Ella trabajaba en marketing y yo en una tienda de muebles como carpintero. April era tranquila, pacífica y muy introvertida. Yo era el extrovertido y nos complementábamos. Durante los 2 primeros años de nuestro matrimonio, nunca tuvimos un problema que no pudiéramos resolver, pero eso cambió en el 3er año. El 3er año de nuestro matrimonio se convirtió en una zona de guerra y April ya no me escuchaba como antes. Hacía lo que quería y no le importaba ni yo ni nadie. Antes de que empezara nuestra pelea, April y yo nunca nos habíamos faltado al respeto. Nos queríamos mucho y no creía que pudiera sobrevivir sin ella. Y como no estábamos preparados para tener hijos, April y yo decidimos esperar al menos 2 años antes de tener un hijo, y eso es exactamente lo que hicimos antes de que April se quedara embarazada. Era el tipo de mujer obsesionada con su cuerpo. Odiaba tener una barriga grande o cualquier cosa que la hiciera sentirse incómoda con su vestido. Al principio pensé que era normal que las mujeres se preocuparan tanto por su aspecto y su cuerpo, y no creí que April continuara con su obsesión después de dar a luz, pero estaba muy equivocado. De hecho, su obsesión por su cuerpo empeoró. Poco después del nacimiento de nuestro hijo, empezó a quejarse de su cuerpo y de lo mucho que había cambiado. Su madre y yo le explicamos que era normal que las embarazadas engordaran durante el embarazo y que dejara de darle tanta importancia. Cuando empezó a quejarse, no hubo literalmente nada que no le dijéramos a April que hiciera para levantarse y recuperar su antiguo cuerpo en el mismo mes. Su madre incluso le dijo que había tardado años en reducirse la barriga y en desaparecer las estrías después de tener a April. Se lo dijo porque pensaba que April cambiaría de opinión y se calmaría. Pero April no escuchó. April le dijo a su madre a la cara que el cuerpo de su madre era diferente, y que el hecho de que su madre aceptara pasearse durante años con la barriga flácida y estrías no significaba que ella haría lo mismo. Así que llegamos a un punto en el que todos dejamos de hablar del tema y la dejamos hacer. Después de semanas de discutir conmigo y con su madre, April empezó a hacer ejercicio en casa. Se apuntó a una aplicación de fitness, pero por mucho ejercicio que hiciera, seguía sin estar satisfecha. Debido a su obsesión, apenas tenía tiempo para cuidar del bebé. Dejaba a su madre al cuidado de nuestro hijo y hacía ejercicio al menos 6 horas al día, hasta el punto de que le dolían todo el cuerpo y los huesos, pero no paraba. No quiero parecer pesimista, pero a las pocas semanas de sus rigurosas sesiones de entrenamiento sin parar, sufrió un colapso y me alegré. Créanme, estábamos muy preocupados por su sobreentrenamiento. Así que cuando se dio cuenta de que había mordido más de lo que podía masticar, paró por su cuenta. Cuando paró fue un alivio para mí y para su madre. Su madre tuvo que dejar todo lo que hacía en casa para venir a vivir con nosotros y cuidar del bebé. Sabía que April no estaba en condiciones de cuidar de su bebé, así que tuvo que quedarse por su nieto. Pasaban las semanas y April no mencionaba nada sobre su cuerpo. Estábamos felices, yo estaba feliz de que su cuerpo por fin descansara lo suficiente y su mente también. Pero mi felicidad no duró mucho. Una noche, mientras cenábamos con su madre, April dijo que tenía algo que contarnos. Al principio pensé que era algo sobre asumir toda la responsabilidad como madre, pero no, era sobre su cuerpo. Nos dijo que había encontrado una página de clases de yoga en Facebook y que le gustaría apuntarse. Luego continuó diciendo que sabía que yo no lo entendería porque no fui el que dio a luz a nuestro hijo durante 9 meses.
Sabía que me estaba chantajeando emocionalmente, así que le dije que podía apuntarse. Esa semana se quedó callada. Intenté ver las cosas desde su punto de vista y leí en internet sobre la depresión posparto. Pensé que entonces entendía por lo que estaba pasando, así que no quería complicarle más las cosas. Pasamos rápidamente a las semanas siguientes. April empezó sus clases de yoga y asistía a ellas religiosamente. Poco después se apuntó a las clases de yoga. Noté que parecía más feliz y que volvía a emocionarse con las pequeñas cosas de la vida. Antes de que se apuntara a las clases de yoga, yo siempre tenía cuidado con mis palabras y tenía que pensármelo 2 veces antes de hacerle un cumplido, porque lo captaba rápidamente. Por ejemplo, si llevaba un vestido viejo y le decía que estaba guapa, decía que me burlaba de ella y montaba un escándalo. Lo mismo ocurría con su aspecto y con cualquier otra cosa. Si la llamaba guapa, decía algo así como seguro que querías decir gorda y arruinaba el momento. Pero después de empezar sus clases de yoga, era como una adolescente intentando explorar el mundo. La mayoría de las veces incluso venía a preguntarme cómo se veía con sus sketchers o lo que fuera que usara. Empezó a preocuparse por su aspecto de una forma más positiva. Sinceramente, me impresionó y me alegró que mi mujer volviera poco a poco. Creo que la influencia de las otras mujeres de su clase de yoga por fin se le estaba pegando y estaba empezando a ver su cuerpo desde una dimensión diferente. Mientras todo esto sucedía, su madre seguía con nosotros. Esperábamos que ella también cambiara y cuidara de su hijo, pero este era el único aspecto con el que teníamos un problema. April dependía de su madre para cuidar de nuestro hijo y prefería dejarle leche materna en biberones que amamantarlo directamente. Por si fuera poco, pasó de asistir a sus clases de yoga 1 vez al día a hacerlo 2 veces al día. Cuando esto ocurrió, me quejé con ella de que sus clases de yoga estaban ocupando todo su tiempo y ya no pasaba tiempo con nosotros, su familia, como solía hacer. Pero April no me escuchó. Empezó a ponerse a la defensiva y a decir cosas como que estás de broma si crees que voy a dejar mis clases de yoga solo para pasar tiempo contigo. Lo más molesto de todo era que le habían dado unos meses de permiso en el trabajo para cuidar de nuestro bebé y se pasaba la mayor parte de ese tiempo haciendo otra cosa en un abrir y cerrar de ojos. Pasamos de ser la pareja feliz y tranquila que éramos, a ser una pareja que siempre discutía, no había día que no discutiéramos. Si no era por su clase de yoga, era por la casa y por cómo dejaba la responsabilidad de limpiar, cocinar y lavar la ropa a su pobre madre, que ya tenía problemas para cuidar de nuestro bebé. Por mi parte, intentaba compaginar el trabajo con el cuidado de nuestro hijo. Nuestro hijo era un búho nocturno y le encantaba despertarse por la noche. Sabía que tenía que cargar con él por la noche porque mi cerebro estaba agotado. Por su parte, a April no le importaba que nuestro hijo se despertara por la noche. Se tapaba la cabeza con la almohada cada vez que se ponía a llorar y yo me veía obligado a ir a buscarlo. Quería dormir sus 10 horas de sueño reparador. Esto ocurría casi todas las noches y en un momento dado me harté. Si me enfrentaba a ella por el tema de no atender a nuestro hijo por la noche, me decía que ella lo había llevado durante 9 meses, incluso el día que no quería, así que me tocaba a mí llevarlo. Esto siempre me pareció una estupidez porque no entendía cómo una madre podía desatender a su hijo y priorizar su forma física sobre él. Como si todo lo que ella hacía no fuera suficiente. April empezó a llegar tarde a casa. La primera vez que lo hizo. Dijo que sus compañeras de yoga iban a salir, así que se unió a ellas para divertirse. Yo no tenía ningún problema con que saliera con sus amigas, pero me enfadé porque no nos avisó de que llegarían tarde. La esperábamos en la mesa. Creí que no volvería a ocurrir, pero eso fue solo el principio. Empezó a trasnochar y a veces decía que tenía una clase individual de yoga con su profesor. La primera vez que April mencionó su clase individual de yoga con su profesor, no me sentó bien porque no tenía sentido. Ya estaba haciendo 2 clases al día y me pregunté por qué seguía necesitando la clase individual. Le dije que tenía que dejarlo porque no iba a ver cómo descuidaba a su familia por motivos egoístas. Tuvimos una fuerte discusión que la llevó a dormir fuera de casa. Nunca me había pasado y esa noche no pude dormir porque estaba preocupado por ella. Su madre también estaba preocupada y llamamos a todas sus amigas, pero ninguna dijo que se hubiera ido a su casa. Tampoco me devolvía las llamadas y, en el fondo, me culpaba por haberle hablado así. Por suerte, volvió a la mañana siguiente y yo fui el primero en disculparme. Nunca habíamos tenido una pelea así y su madre se sorprendió de que me hubiera ido de casa enfadada, algo muy poco habitual en ella. April también se disculpó y admitió que había sido una chiquillada.
Nos dijo que no quería molestar a ninguno de sus amigos, por lo que se alojaba en un motel, y la creímos. Esa misma semana dejó de salir hasta tarde y empezó a pasar más tiempo con nosotros, pero a la semana siguiente volvió a las andadas. No sé por qué, pero tuve la corazonada de que esa noche no dormía sola en el motel. Intenté alejar los pensamientos, pero no dejaban de aparecer, así que decidí investigar. Sospechaba que se veía con otra persona después de su clase de yoga, porque había estado hablando por teléfono la noche que nos peleamos y lo siguiente que dijo fue que yo necesitaba un sitio donde calmarme, y se alejó de mí. Decidí investigar un poco y empecé con su teléfono. No quiero parecer extraño, pero April tenía una relación más estrecha con su teléfono que conmigo. Siempre estaba al teléfono e incluso cuando hacíamos el amor, prefería charlar por teléfono que hablar conmigo o abrazarnos como solíamos hacer. Cuando revisé su teléfono esa noche, no pude encontrar nada que indicara que estaba hablando con alguien o saliendo con alguien. Los únicos mensajes que vi fueron los de su clase de yoga, el chat de grupo, algunos de sus amigos y su profesor de yoga. Ninguno de ellos parecía sospechoso e incluso busqué en el resto de su teléfono aplicaciones de citas ocultas o eliminadas, pero no pude encontrar nada. Al no encontrar nada, decidí volver a su WhatsApp e investigar un poco más, pero accidentalmente abrí el mensaje de su profesor de yoga. No le di importancia hasta que vi los últimos mensajes que le había enviado. Le preguntó por la parte del cuerpo que le dolía y ella respondió que se sentía mejor, pero que aún necesitaría su toque mágico para curarse del todo. Ni siquiera tenía muchos mensajes con él. Todos sus mensajes anteriores habían desaparecido y parecía como si los hubiera borrado. El último mensaje que envió parecía ser parte de una conversación anterior que habían tenido. Leí el mensaje varias veces para asegurarme de haber entendido su respuesta. Lo interpreté de diferentes maneras, pero seguía apuntando a que ella me ocultaba algo. El resto de la noche pensé en la posibilidad de que tuviera una aventura con su profesor de yoga, pero me apresuré a descartarla. Pero al día siguiente, cuando vi lo emocionada que estaba por ir a su clase de yoga, la idea volvió a asaltarme y decidí averiguarlo por mí mismo. Después de su primera sesión matutina, volvió a casa como de costumbre, hizo algunas cosas en casa y volvió a salir por la tarde. Esa tarde fui a su clase de yoga una hora antes de que terminara y esperé en algún sitio. Al final terminaron la clase y vi salir a todos sus compañeros, pero ella no. Esperé unos 30 minutos después de que me despidieran, y cuando no vi la señal de que ella o su profesor de yoga se fueran, mi corazón empezó a latir rápidamente. No pensé en nada. Simplemente empezó a latir rápido por sí solo, lo cual era una sensación terrible. Después de esperar otros 15 minutos sin ver señales de ellos, decidí entrar y ver las cosas por mí mismo. Aunque la puerta de la sala de yoga estaba cerrada por dentro, había una ventana. Me asomé por ella y oí fuertes carcajadas, y eran de mi mujer. Intenté deslizar ligeramente la ventana y por suerte se deslizó. La vi sentada en el regazo de su entrenador y él tenía las manos sobre ella para no ser visto. Me escondí detrás de la pared de su pasillo y vi cómo April se besaba apasionadamente con su instructor de yoga. Lo curioso era que hacía meses que no nos besábamos tan apasionadamente. Apenas me dejaba tocarla, diciendo que su cuerpo se estaba curando. Después de unos 3 minutos de verlos, saqué mi teléfono y los grabé cuidadosamente. Ella parecía tan feliz con él y me dolía. Se besaron durante minutos y luego ella se quitó el top y él empezó a tocar y besar su cuerpo. En ese momento no pude seguir viéndolos, así que me di la vuelta y me fui. Me fui a casa y esperé a que volviera y volvió una hora después para confirmarme si me había mentido. Le pregunté dónde había estado porque llevaba casi 2 horas de retraso. Me dijo que había salido con sus colegas y que incluso había llegado a casa antes que algunos de ellos. Con esto quería decir que algunos de sus colegas aún estaban allí. No pude decir nada. Me limité a mirarla y a marcharme. Pensé en la manera perfecta de enfrentarme a ella y exponerla, y me vino a la mente la humillación pública. Estaba tan dolido y con el corazón roto que hasta mi molino se dio cuenta de que algo iba mal. Al día siguiente, después de que April fuera a sus habituales sesiones matinales de yoga, le hice una visita sorpresa 1 hora más tarde. Cuando llegué, fui con un ramo de flores en la grabación. Quería que pareciera una humillación romántica, así que le di las flores en primer lugar y le pregunté a su profesora de yoga si podía proyectar algo especial para April. Le dije que quería apreciarla y que no la había apreciado lo suficiente como su marido y estuvo de acuerdo. Lo mejor de todo es que sus colegas estaban allí y todos estaban entusiasmados con April. Yo también lo estaba. Puse la grabación y, en cuanto empezó,
todos se quedaron boquiabiertos. En cuanto April lo vio, empezó a gritarme que no era lo que parecía. Era terapia. Se cayó cuando llegó el vídeo al parque. Se quitó el top y su profesora de yoga la besó y jugó con su cuerpo. Sus compañeras empezaron a cuchichear y cuando les pregunté si todas pensaban que era terapia, gritaron que no y empezaron a insultarla. April estaba tan avergonzada que no sabía qué decir. Cuando me fui, su profesor de yoga estaba ocupado dando explicaciones a sus alumnos y me encantó lo enfadados que estaban. Cuando llegué a casa le puse el mismo vídeo a su madre y se puso furiosa. Luego saqué las cosas de April al porche. Aunque su madre estaba enfadada y disgustada, intentó abogar por su hija y le dije que tendría que marcharse si intentaba volver a hablar de April. Todo esto ocurrió el mes pasado y desde entonces April me suplica que vuelva con ella, que deje sus clases de yoga y que sea una buena madre y esposa para nuestro hijo y para mí. Realmente quiero divorciarme de ella porque no soporto a una mujer infiel, pero me da miedo criar a nuestro hijo sin madre. Solo tiene 5 meses. ¿Qué debo hacer? Estoy muy confundido. Es inconcebible que una mujer que dio a luz hace 5 meses me engañe. Si no fuera por la noche que durmió fuera de casa y volvió toda contenta por la mañana, no me habría enterado de que me estaba engañando. Todavía me choca que después de todos mis sacrificios por ella, pudiera engañarme así. La mayoría tenéis razón. Ella no decidiría cambiar si no la descubrieran. Seguiría tonteando con él y quién sabe, habría traído a casa su embarazo. Alguien aquí comentó que debería hacer una prueba de paternidad a nuestro hijo y eso hice. Somos compatibles y estoy muy aliviado de que sea mío. La semana pasada, April vino de nuevo a mi casa para suplicarme. Parecía abatida y decía que la estaba atormentando al alejar a su hijo de ella. Es curioso que de repente se acordara de que había tenido un hijo todos esos meses. Lo descuidó y solo le dio el pecho durante la semana y la semana siguiente a su nacimiento. Sin embargo, pudo quitarse la ropa para dejar que su profesor de yoga chupara y jugara con su cuerpo. Cuando se dio cuenta de que sus súplicas caían en saco roto, intentó rogarle a su madre que hablara conmigo, pero tampoco funcionó. Hablando de su madre, no tengo palabras para explicar lo mucho que me ha apoyado. Después de la última vez que le pregunté si suplicaría en nombre de April si yo fuera su hijo, dejó de suplicar y ha estado cuidando de su nieto. El problema ahora es que April está enfadada con su madre por ponerse de mi parte y no de la suya, y la última vez que vino montó un escándalo y dijo que su madre había arruinado su matrimonio. Dijo que su madre nunca debería haber venido a ayudar con el bebé porque me apartó de ella. ¡Qué tonta! Después de ese día desapareció durante un tiempo y no me llamó ni se presentó en casa. Pero después de que le notificaran hace 4 días, volvió. Dijo que yo era malvado para divorciarme de ella porque me engañó una vez. Incluso dijo que otras mujeres que conocía habían engañado 2 o 3 veces a sus maridos, pero que siempre solucionaban las cosas. No sabía qué decirle, así que la dejé despotricar hasta que se cansó. Empezó a insultar a su madre cuando se cansó de gritar mi nombre y montar una escena. Llamó a su madre de todo y dijo que su madre y yo teníamos una aventura y que su madre era una desvergonzada por arrebatarle el marido a su hija. Su madre se sintió muy decepcionada cuando oyó eso y, enfadada, se enfrentó a su hija y April agredió a su madre. La cosa se puso tan fea que tuvieron que venir los vecinos y tuvimos que llamar a la policía. Nuestra audiencia en el tribunal es la semana. Mientras tanto, conseguí una orden de alejamiento para April. Si su madre está en mi casa o no, ella no tiene derecho a aparecer. April y yo estamos oficialmente divorciados y quiero la custodia de nuestro hijo. Como algunos de ustedes sugirieron, le pedí a su madre que se fuera y contraté a una niñera. La parte más dulce es que April también pagará la manutención y solo verá al bebé los fines de semana. Nuestro caso fue duro, pero viendo que ella nunca se preocupó por nuestro bebé, no podía dejar que me quitara a mi hijo. Cuando terminamos el proceso de divorcio, no ha dejado de llamarme y de enviarme mensajes por Facebook. Incluso tuve que bloquearla, pero no para. Sigue abriendo cuentas nuevas y enviando solicitudes de mensajes. En el penúltimo que envió, dijo que era culpa mía que me engañara. Dijo que yo la trataba como basura y que no apreciaba su cuerpo después de dar a luz a nuestro hijo. Eso es una gran mentira. Intenté hacerle sentir que la seguía queriendo independientemente de su aspecto, pero ella se lo tomaba como un insulto cada vez que intentaba hacerle un cumplido. Continuó diciendo que su profesor de yoga la hacía sentir querida y la hacía sentirse cómoda en su piel sinceramente.
Fue realmente doloroso leer que era ella la que estaba obsesionada con su cuerpo y no yo, pero tergiversó sus palabras y me hizo parecer que yo la obligaba a hacer esos entrenamientos. En el último mensaje que me envió, me suplicaba y me decía que se arrepentía de todo lo que había hecho y que no volvería a hacerlo si le daba otra oportunidad. Ni siquiera me sorprendió que pasara de estar a la defensiva a convertirse en un manso corderito. Me vi obligado a responder a ese mensaje y le dije que nunca podríamos volver a estar juntos, ni en sus sueños ni en la realidad. Ahora tiene a su profesor de yoga y pueden hacer toda la terapia que quieran en el mundo. Todavía me duele que a pesar de amarla tanto y prometernos hacer la vida juntos, ella me engañó por sus propias razones estúpidas y egoístas. En fin, prefiero ser padre soltero para siempre que estar casado con engaños. Gracias a todos por vuestros comentarios. No habría hecho esto sin vosotros. Y gracias a todos vosotros, no dejé que mis emociones se apoderaran de mi sentido común.